Ahora, sobre el manubrio, ustedes deben de recordar también que tiene dos zonas en donde van a servir para la articulación con la clavícula y la primera costilla. Y luego la segunda articulación fondo-esternal estaría en relación al ángulo de Lewis, de lo que se va a hablar mucho ahora y que seguramente, creo que ayer también el doctor Franklin les explicó algo, ¿no? Sobre el ángulo de Lewis acá, que es la angulación manubrio-esternal o entre el manubrio y el cuerpo. Y luego también continúa todo lo que viene a ser el cuerpo del esternón y el proceso cifoideo. Esto ya se les explicó el día de ayer. Luego tenemos todos los arcos costales con los cartílagos controcostales y el cartílago común hacia abajo, las costillas flotantes hacia la parte más inferior. Ahora vamos a ver cada una de estas partecitas. El ángulo de Lewis, que ya les dije, a esta zona se llama fosa supracifoidea, que está arriba del proceso cifoideo o en la angulación entre el cuerpo y el proceso cifoideo. Ahora estas líneas convencionales, que es lo que deben de recordar siempre de ahora en adelante, y probablemente sea lo único que recuerden de todas. De verdad, lamentablemente de este curso se acuerdan muy poco. Eso siempre les digo a mis alumnos en mis grupos. No sé por qué es lo que menos se acuerdan, a pesar que uno intenta enseñarles bien, siempre se olvidan casi de todo cuando llegan a cursos de clínica. Pero hay algunos detalles que lo van a repasar y otras cosas que no lo van a repasar porque les va a parecer muy complejo. Entonces, esto es algo que ustedes sí lo van a repasar, porque van a tener que repasar esto para cuando tengan que llevar de repente el capítulo de cardiología, para colocar los focos de auscultación, van a tener que saber estos detalles. Primero, lo que viene a ser la línea medioesternal, que esto es básico, demasiado básico. Luego, la línea lateroesternal o esternal simplemente, puede tener cualquiera de estas dos denominaciones. En algunos textos, sobre todo textos más antiguos, a esta línea lateroesternal la llaman paraesternal. En los textos más modernos la llaman a esta lateroesternal, y paraesternal es otra línea que la voy a explicar en un momento. Pero hoy tenemos la clavícula y en el punto medio de la clavícula hacia abajo es la línea medio clavicular. Y a esta la llaman paraesternal, que es una línea que se encuentra entre la medio clavicular y la lateroesternal. Esta es una clasificación netamente anatómica. En los libros de anatomía más modernos está descrito de esta forma. Probablemente lo vean diferente en libros de semiología, y no, en libros de semiología quizás no detallan esta línea, solamente paraesternal como si fuera esta la lateroesternal. Son detalles solamente, pero deben saberlo desde ahora. El hueco de la axila, en donde vamos a tener que va a haber una comisura axilar anterior y una comisura axilar posterior, que ya lo saben. De la comisura axilar anterior hacia abajo está la línea axilar anterior, también digamos de la parte media del hueco de la axila hacia abajo, la línea axilar media, y la línea axilar posterior viene de la comisura axilar posterior hacia abajo. Ahora, estas líneas se van a entrecruzar con determinados espacios intercostales, también con determinados arcos costales, y eso es lo que ese entrecruzamiento va a determinar determinados reparos anatómicos para hacer procedimientos. Por ejemplo, si nosotros ubicamos, debemos de recordar siempre, esto ya es una parte del abdomen, pero que se relaciona bastante, es que hasta la altura del sexto arco costal puede llegar la inserción costal del diafragma, y si es que llega la inserción costal del diafragma hasta el sexto arco costal, podríamos decir que a esa altura también se puede encontrar la parte más alta del hígado, la cúpula hepática. Y si acá se encuentra la parte de la cúpula hepática, si es que nosotros hacemos en algún momento un procedimiento por debajo del sexto arco costal, podemos lesionar tanto el diafragma como el hígado. Entonces eso no se debe de hacer. Todo procedimiento para colocación de drenaje torácico debe ser por arriba del sexto arco costal, para poder hacer algún drenaje torácico, algún tubo de drenaje torácico o alguna toracocentesis. Entonces, cuando se hacen esos procedimientos debemos recordar línea axilar anterior o línea axilar media, y por arriba del sexto arco costal, más o menos puede ser acá o puede ser un poco más arriba. Entonces, esos reparos a ustedes les va a servir cuando de repente vayan a hacer alguna guardia. Cualquiera de ustedes puede hacer alguna guardia, lo bueno que son San Martín, se acercan con su mandil y con su logo, que dice San Marcos, y se van a cualquier hospital y van a encontrar algún San Martín en todo sitio, y le voy a decir adelante, pasen a la guardia. Y van a poder ver estos procedimientos y quizás les dejan hacer, ¿ya? Entonces, y por ahí les van a decir que están llevando, estoy llevando anatomía, ¿ya? Entonces dime dónde voy a colocar el tubo de drenaje torácico.
Este tipo de detalles sería bueno que lo sepan desde ahora. Claro que cuando lleven semiología va a ser mucho mejor. Ahora, vamos a entrar de lleno al mediastino. Ustedes deben recordar que mediastino es el espacio que se encuentra entre los pulmones, es decir, en cada una de estas partes de la caja torácica encontramos los pulmones en esta zona, derecho e izquierdo. Y entre los pulmones se va a encontrar un espacio que es el mediastino, y que es lo que vamos a estudiar ahora. El significado es estar en medio, así se llama, aunque parezca raro. La región que está, es una región que está aproximadamente en la línea media entre los dos pulmones y sus cubiertas pleurales, que ya les expliqué. Y también se define como una región que ocupan principalmente el corazón, grandes vasos, tráquea, bronquios, esófago y timo. En realidad, estas son las estructuras principales que se encuentran en el mediastino, pero hay muchas estructuras más que voy a comentar en un momento. Ahora, para ver la división del mediastino, debemos tener claro cómo es que se divide el mediastino. Esto ustedes lo deben saber desde colegio o academia porque esto enseña. Siempre enseñan esto y es muy fácil. Entonces vemos primero la columna torácica o dorsal y siempre ubicamos estos puntos de reparo inicialmente: T1, T4, T12. Estos tenemos que iniciar, que colocar siempre. T1, T4, T12 para poder hacer la división del mediastino. Entonces acá estamos viendo, este es un corte, digamos, sagital, en donde vemos el manubrio, el cuerpo, el proceso sifoideo hacia abajo y el músculo diafragma, que va, digamos, desde la inserción sifoidea del diafragma hacia T12 y describe esta curva siempre. Entonces, esto es esquemático para que vean ustedes el músculo diafragma hacia la parte inferior del mediastino. Y luego, bueno, esta de acá viene a ser la clavícula y que llega hacia, más o menos, se dirige en esta, va en esta dirección medio oblicua hacia T1. Y aquí en esta zona está la clavícula y está la primera costilla. Esta es la primera costilla, perdón, y la clavícula ilíaca articular. Entonces, esta es la primera, digamos, la parte más superior del mediastino. Acá ubicamos el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, recordemos que es la angulación manubrio-esternal y que es posterior siempre esta angulación. No es anterior, es posterior. Eso dicen los libros de anatomía siempre. Ahora, también algunos textos lo llaman ángulo de Ludwig. No solamente lo llaman ángulo de Lewis, sino ángulo de Ludwig, depende de lo que revisen. Entonces, de acá se va a trazar una línea que va a coincidir con T4 o va a ir hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. Es variable, pero recordemos T4. Es lo que debemos recordar, que dicen la mayoría de textos. Skandalakis dice que podría ser también T5. ¿Ya? Y la mayoría de lo que está acá está en Skandalakis, y si desean repasar algo de teoría, revisen el Skandalakis. La mayoría está extraído de ahí. Y resumen de otros textos también, de la Tardier-Ruiz, por ejemplo. Entonces, este también se le llama el plano de Lewis. Plano de Lewis también se llama, que viene a ser, digamos, el plano que se encuentra a la altura del ángulo de Lewis y que se extiende hasta T4. De este plano hacia arriba vamos a tener el mediastino superior. Y recordemos que no solo el mediastino inferior se divide en tres, sino también se divide el mediastino superior. Y de eso voy a comentar en un momento. Entonces, este es el mediastino superior y hacia abajo está el mediastino inferior. Y ese mediastino inferior es el que clásicamente sabemos que se divide en anterior, medio y posterior. Yo voy a explicar mediastino superior y mediastino anterior. Y muchas estructuras que se encuentran en el mediastino superior también se encuentran casi en el medio y en el posterior. Así que les va a parecer raro cuando voy hablando, de repente van a decir: oye, está enseñando todo. No es que voy a enseñar todo. Voy a enseñar las estructuras que se encuentran acá. Pero ya cuando a ustedes les corresponda, digamos, hacer posterior, van a ver estructuras que he explicado cuando se encuentran en la parte superior. Con medio no me voy a meter absolutamente nada, ¿no? Porque este es otro tema. Y anterior, bueno, definitivamente lo voy a comentar ahora. Ahora, esto es lo que deben tener presente, como les decía, y también deben recordar que cada una de las vértebras dorsales o torácicas tiene una relación específica. Tiene alguna relación específica. Por ejemplo, con esto va. Ustedes recuerdan que existen puntos de reparos anatómicos importantes a lo largo de toda la columna. Cuando se hizo el capítulo de cuello, también me parece que justo fue una clase que yo expliqué, en donde hablé que el punto de reparo anatómico importante de la columna cervical es C6. C6 deben recordar: tubérculo tracheal, tubérculo carotidio, cartílago cricoides, termina la faringe, comienza el esófago, termina la laringe, comienza la tráquea, la arteria tiroidea inferior es horizontal, un montón de cosas que ya de proporreta todos se lo deberían de saber.
salvo que vino Neo y se olvidaron de todo lo anterior. Yo sé que eso pasa, pero por ahí es la idea. Entonces, C6 es el punto de reparo anatómico importante de la columna cervical. Y también les habré dicho ese día, en esa clase, que en la columna dorsal o torácica existe también un punto de reparo anatómico importante, y cuál es T4. T4 es el punto de reparo anatómico importante. Y cuando se hable o se haga la parte de abdomen, va a ser L1. L1 iba a ser el punto de reparo anatómico importante. Hay muchas estructuras que van a pasar por T4 y por L1. En el caso de L1 se llama plano transpilórico. Cuando se lleve el abdomen van a estudiar el plano transpilórico. Y en este caso están estudiando el plano de luz. Entonces vamos a comentar de eso en un momento. Entonces el mediastino, como ya les estaba comentando, el límite anterior o external está delimitado por el esternón, que va desde la escotadura yugular hasta el proceso cifoideo. El posterior es el vertebral. Vieron que está coincidiendo con toda la columna vertebral, desde la primera vértebra torácica hasta la 12ª. En las partes laterales es el límite pleural, que está delimitado por las pleuras mediastínicas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Superior o cervical, el límite superior o cervical es la vértebra torácica superior, donde se encuentra la raíz del cuello, y el inferior diafragmático, que coincide con el tendón central del diafragma y parte de la porción muscular del diafragma respiratorio. Entonces, el tendón central del diafragma se encuentra acá, en esta parte, digamos, porque el diafragma tiene varias porciones. Tiene una porción tendinosa o central, que se llama tendón central del diafragma, o centrofrénico, o también algunos lo llaman espejo de Van Helmont, tiene diferentes nombres. ¿Por qué le llaman así? Porque se dice que cuando se retira la pleura que está adherida, el pericardio que está adherido al centro frénico, el tendón central del diafragma tiende a brillar un poco. Entonces, como tiene un brillo, se describe que es como si fuera un espejo, ¿no? Y quien lo describió es alguien que tiene ese nombre. Entonces, por eso es que le llaman, en algunos libros de anatomía antiguos se llama espejo de Van Helmont. Y ese tendón central del diafragma vendría a ser el límite inferior, que coincide con el mediastino medio prácticamente, y también parte hacia el mediastino anterior y posterior. Y luego también el músculo diafragma va a tener una inserción cifoidea, una inserción costal y una inserción lumbar hacia la parte posterior. Entonces, todo esto viene a ser el límite inferior del mediastino. Ahora, voy a comentarles un poco sobre las relaciones de cada una de las vértebras. Esto es importante, acuérdense, no solamente para el examen, sino para más adelante. Les va a servir esto siempre. Vamos a ver. Entonces, las relaciones de las vértebras dorsales o torácicas, encontramos primero T1, que se encuentra, digamos, a la altura de T1, el vértice de las pleuras, T1. Si vamos a hablar de T2, bueno, aquí están todas las vértebras que las voy a ir pasando, pero cuando lleguemos a T2, está en relación con la horquilla external o escotadura yugular. Si ustedes trazan un plano de la escotadura yugular hacia atrás, siempre coincide con T2. ¿Ya? Ahora, T3 está en relación a la base de la espina de la escápula. Ustedes vean sus esqueletos, pónganlo desde la parte posterior al esqueleto y van a ver la escápula. La base de la espina de la escápula suele coincidir con T3 siempre. Y luego T4 es el ángulo de Lewis, que voy a detallarlo en un momento. Entre T5, T6 y T7, en realidad esto se explica mejor de abajo hacia arriba, el conducto torácico se dirige en sentido oblicuo. Es decir, el conducto torácico recoge linfa del abdomen. En el abdomen van a haber conductos linfáticos que se llaman conductos lumbares. En el abdomen, conducto lumbar ascendente, derecho e izquierdo. Esos dos conductos lumbares en el abdomen van a unirse y van a formar entre L1 y L2, más L1, entre L1 y L2, pero más en L1, el inicio del conducto torácico, que se le llama cisterna de Pequet o cisterna del Quito. Entonces, la cisterna de Pequet es el origen del conducto torácico y se encuentra entre L1 y L2. Eso se va a ver mejor en el abdomen. Y una vez que se origina el conducto torácico a esa altura de cisterna de Pequet en L1, el conducto torácico va a ascender, entra al tórax, y cuando ingresa al tórax, el conducto torácico va a pasar en sentido oblicuo entre T7, T6 y T5, así siguiendo esta dirección, va a pasar en este sentido oblicuo, y luego cuando llega el conducto torácico hasta T4, en T4 el conducto torácico se desvía hacia la izquierda. Esa es una relación del ángulo de Lewis, por ejemplo, que el conducto torácico se desvía a la izquierda.
y luego que se desvía a la izquierda cuando llega a la altura de C7, en C7 alcanza su máxima altura y luego drena en el ángulo yugulo subclavio o ángulo de Pirogov. Ese es todo el trayecto del conducto torácico. Entonces, lo que deben saber ustedes es que entre estas vértebras el conducto torácico discurre de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y en sentido oblicuo en esas tres vértebras. Pero también existe una relación entre las vértebras desde T5 hasta T8. Entre estas vértebras se encuentra, digamos, el corazón, y de ahí que se llaman vértebras cardíacas o vértebras de Giacomini, que es el otro nombre que reciben. Entonces, estas se encuentran entre T5 hasta T8. Estas se llaman vértebras cardíacas y que alguna vez han venido en exámenes, en esos exámenes tan extensos que les vienen para poner verdadero y falso, ha venido una alternativa que decía las vértebras desde T5 hasta T8 se llaman vértebras de Giacomini, algo así. Entonces, esto sí, es importante. Ahora, si hablamos de T8, el T8 es un punto de reparo importante para delimitar el hiato de la vena cava inferior. Existen hiatos en el diafragma. En el músculo diafragma hay orificios o hiatos que van a determinar el pasaje de determinadas estructuras desde el tórax hacia el abdomen. Por ejemplo, la vena cava inferior va a pasar del tórax hacia el abdomen a través del hiato de la vena cava inferior, que se encuentra a la altura de D8, a la altura de D8. Y también a la altura de D8 se describe que la vena ácigos, la vena ácigos menor drena en la vena ácigos mayor. Se les explicó algo ayer de vena ácigos, de sistema ácigos, lo van a ver mejor en práctica y lo van a ver en su clase de mediastino posterior. Vena ácigos, digamos que hay hasta 3 sistemas de vena ácigos, pero los más conocidos son 2 sistemas. Uno que es el sistema de la vena ácigos mayor o simplemente vena ácigos. Decir vena ácigos y decir vena ácigos mayor es lo mismo. Hay textos que le llaman ahora vena ácigos solamente. Si ustedes revisan de repente Scandalakis o Grants, y hay un Grants excelente que se llama Grants Dissector, ahí lo llaman solo ácigos, simplemente ácigos. Esa es la nomenclatura más moderna. Si ustedes revisan libros más antiguos, Cuvier, también van a encontrar que le llaman ácigos mayor. Y en el lado izquierdo se le llama antiguamente ácigos menor, y en la actualidad al del lado izquierdo se le llama vena hemiácigos, ya no se le llama ácigos menor. Yo pongo estos términos de ácigos mayor y ácigos menor porque son los términos que más utilizamos los docentes en la práctica acá en anatomía, y es para que ustedes se orienten mejor. Pero deben saber que decir ácigos mayor es lo mismo que decir ácigos. Decir ácigos menor es lo mismo que decir hemiácigos, ¿ya? Y decir hemiácigos superior es lo mismo que decir hemiácigos accesoria, pero eso ya lo van a ver mejor cuando les hagan la clase de mediastino posterior. Entonces, estas 2 estructuras se encuentran a la altura del T8. A la altura de T10 tenemos el hiato esofágico, es decir, T10 delimita el pasaje del esófago desde el tórax hacia el abdomen. A la altura de T11 tenemos que se encuentra el término del esófago, recién se escucha mejor, ¿no? A la altura de T11 el término del esófago y el borde posterior de los pulmones, y a la altura de T12 el hiato aórtico. Ahora, algo que también deben de saber es que el hiato aórtico está delimitado por los pilares derecho e izquierdo del diafragma. Pilar derecho y pilar izquierdo del diafragma delimitan el hiato aórtico, mientras que los 2 fascículos del pilar derecho del diafragma delimitan el hiato esofágico. Se va a ver mejor en abdomen, yo lo voy a explicar mejor porque yo hago la clase de esófago, abdominal y estómago, y ahí voy a explicar este tema mejor. ¿Ya? Pero deben tener una idea desde ahora. Entonces, estas son las relaciones de las vértebras torácicas o dorsales, apréndanselo bien. Ahora, sobre el plano de Lewis, vamos a ver estructuras del plano de Lewis. D4 o T4. Entonces, en el plano de Lewis se encuentra este nivel a la altura de la segunda articulación condoesternal. Se describe que a este nivel se encuentra, digamos, el inicio y el fin del callado de la aorta. Miren acá, hacia la parte posterior, el callado de la aorta. ¿No? Entonces, el callado de la aorta se dice inicio y fin. ¿Por qué? Porque primero tenemos la aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Entonces, se dice que a la altura del ángulo de Lewis termina la aorta ascendente, inicia la aorta descendente. Son juegos de palabras. Y si a este nivel termina la aorta ascendente e inicia la aorta descendente, también va a iniciar y terminar el callado de la aorta. Esos juegos de palabras deben sabérselo bien porque pueden venir en algunas alternativas de repente.
¿no? También a este nivel se describe que se encuentra el espolón traqueal o carina. Espolón traqueal o carina. Entonces, ¿cómo se encuentra el espolón traqueal o carina? Lo que van a hacer es que van a abrir, cuando ya tengan una tráquea en su poder, cuando vayan a hacer la práctica, seccionan toda la parte, por la parte media, el músculo traqueal, hasta llegar a la bifurcación de la tráquea, y van a ver un repliegue mucoso, un repliegue de la mucosa traqueal en la parte interna de la tráquea, de la bifurcación. Ese es el espolón traqueal o carina. Entonces, ¿es válido decir que a nivel de T4 se encuentra la carina? Sí. ¿Es válido decir que se encuentra el espolón traqueal? Sí. ¿Es válido decir que a la altura del ángulo de Lewis se divide la tráquea? También es válido eso. Esas tres son lo mismo. Ahora, ¿qué más encontramos a este nivel? Se encuentra también el origen de las arterias pulmonares. La arteria pulmonar que se origina, digamos, del ventrículo derecho, luego va a dar dos ramas, izquierda-derecha, eso también se va a encontrar a este nivel. Les dije que también a la altura del ángulo de Lewis, el conducto torácico se desvía a la izquierda. A la altura del ángulo de Lewis, las pleuras derecha e izquierda contactan en la línea media. En la línea media contactan estas. Entonces, también se describe que a este nivel, la vena ácigos mayor cabalga al bronquio derecho. No es muy bien escuchado decir cabalga, ¿no? Por eso en mi grupo yo le decía abraza. La cosa es que está ahí. Entonces, acá vamos a ver si se nota un poquito, no se nota mucho, pero sí rodea el bronquio derecho. Así como el callado de la aorta se describe cabalga al bronquio izquierdo, igual. Ahora vamos a ver, aquí están las relaciones, me dicen mucho hablas, pero ahí está escrito, apréndanse bien esto también. Entonces, segundo cartílago costal, divide el mediastino superior inferior, obvio. Término de la aorta ascendente, inicio del arco aórtico, término del arco aórtico, arco descendente, lo mismo que les he dicho. Callado de la vena ácigos, límite superior del tronco de la arteria pulmonar, ya les dije. También el ingreso de la vena ácigos a la vena cava superior. Recuerden que la vena ácigos mayor, luego que describe el callado, ingresa hacia la vena cava superior. Fusión de las pleuras, ya les dije, bifurcación de la tráquea, desviación del glúteo torácico a la izquierda, y obviamente el límite superior de la glándula mamaria también, de lo que ya ayer se les hizo la clase del doctor Casas. Entonces, todo esto, apréndanselo. En realidad, quizás hayan algunas relaciones más del plano de Lewis, pueden haber algunas más que se me están escapando, pero esto es lo más importante y lo que deben aprenderse de cara al examen. Y también a la práctica diaria. Entonces, hablemos un poco del mediastino superior, que se divide, superior también se divide en anterior, medio y posterior. El anterior se llama retromanubrial, porque está detrás del manubrio, y el posterior es el prevertebral. Límites precisos no hay. No hay límites precisos, así que no se hagan bolas queriendo saber cuál es el límite entre uno y otro. No está descrito. Solamente esta es una división práctica para poder intentar sistematizar las estructuras que se encuentran en cada uno, pero no existe una división. O sea, me pueden decir, ¿cuál es el límite entre el anterior y el medio? No hay. Ya solamente es una forma práctica de poderlo dividir. Ahora, aquí está lo que le estaba diciendo. ¿Hay alguna división? No hay. En cambio, acá en el inferior sí hay una forma clara de poderlo dividir. Acá no. No se hagan problemas por esto. No anden buscando bibliografía, no van a encontrar. No hay límites entre el anterior medio y posterior. Pero sí hay límite anterior de la parte anterior y sí hay límite posterior de este. Entonces, ya lo tienen claro. Ahora, vamos a ver superior. La parte del límite superior del mediastino superior es el plano que sigue el trayecto oblicuo hacia arriba desde el escotador yugular hasta el borde superior del T1. Y esto suele coincidir con la primera costilla. El límite anterior es el manubrio, que ya le describí. El límite posterior es entre T1 y T4. El límite inferior, bueno, es el plano de luz. Repito, se movió. Está medio chispoteado esto. Y el lateral vienen a ser las pleuras cervicales derecha e izquierda. Ya, ahora sí. Este es el contenido que viene a ser el timo, que es la parte superior del timo, de sus restos, y los vasos químicos también. También cuando una persona presenta bocio puede encontrarse en ubicación retroesternal. Esto obviamente es algo patológico. También pueden haber glándulas paratiroideas ectópicas en un 90% de casos,
El 90% de glándulas paratiroideas ectópicas se encuentran en el mediastino superior anterior. El otro 10% se encuentran en el mediastino superior medio y superior posterior. La gran mayoría está en esta parte, por eso es que lo he colocado ahí. Sobre los vasos torácicos internos o mamarios internos, las arterias de las venas torácicas internas pasan por detrás de las articulaciones esternoclaviculares y descienden por el borde lateral del esternón. Esto es probable que todos ya lo hayan visto. Ustedes han visto la parte anterior del tórax, el peto visto desde la cara posterior, y ahí ustedes han visto la arteria y la vena mamaria interna. Seguro todos han visto eso en su práctica el día de ayer. Entonces, eso es lo único que está descrito acá. Pero obviamente solo hasta la parte superior. Y también se encuentra a este nivel la arteria tiroidea IMA, que seguramente recordarán de cuello, que también se llama arteria de Neubauer o tiroidea IMA, y que, digamos, solamente se encuentra en 10% de casos y se origina del callado de la aorta la mayoría de las veces. Si no se origina del callado de la aorta, se puede originar del tronco arterial brachiocefálico, si no es del callado de la aorta. Es más, si ustedes ahorita intenten googlear arteria tiroidea IMA, van a ver que casi todos los dibujos que hay de arteria tiroidea IMA se originan del tronco arterial brachiocefálico, a pesar que más frecuente es que se origine del callado de la aorta. Entonces, este es el timo, que obviamente tiene su importancia más en los niños y que luego va a evolucionar y bueno, ya no se va a encontrar en los adultos, ¿no? Sobre la irrigación, primero la irrigación es por la arteria tímica superior, que se origina de la tiroidea inferior, las tímicas laterales, que se originan de la mamaria interna, que es lo que se ve acá en este dibujo. Esta es la arteria mamaria interna con las arterias tímicas laterales. Hay una tímica media que es del tronco arterial brachiocefálico del callado. Esta es la única constante en realidad, las tímicas laterales, las otras son inconstantes. Sobre el drenaje venoso del timo, vienen a haber dos venas tímicas principales, al tronco innominado, que se originan acá del tronco innominado, y también tímicas accesorias, que vienen a ser las venas que se originan en las tiroideas inferiores, torácica interna y diafragmática superior. Esto es lo que yo les estaba comentando, que seguramente ya lo han visto todos en su práctica. Miren, acá tenemos la mamaria interna de la subclavia, de ambas subclavias, arteria mamaria interna, venas mamarias internas. Este es el ángulo de Lewis y acá trazamos una línea. Lo que estamos estudiando es de acá hacia arriba. Y de acá hacia arriba, ¿cuál viene a ser el contenido? Arteria y vena mamaria interna. ¿Ya? Para que ahí lo tengan presente. El resto no vamos a ver todavía. Pero si quieren, bueno, ahí está el músculo transverso del tórax, que es límite del mediastino anterior. Ese es el plano de Lewis. Y esto viene a ser la arteria tiroidea IMA. Arteria tiroidea IMA, esta viene a ser. Que se origina del callado de la aorta. La mayoría de las veces. Ahí se encuentra. Ahora, sobre el mediastino superior medio. En el mediastino superior medio vamos a encontrar las venas brachiocefálicas y la vena cava superior. Esto acuérdense, repasen bien esto. Venas brachiocefálicas y vena cava superior. Tenemos venas brachiocefálicas izquierda y derecha. Entonces, la arteria brachiocefálica izquierda es un poco más larga que la derecha. ¿Por qué es un poco más larga? Porque la vena cava superior se forma hacia el lado derecho del manubrio. No hacia el lado izquierdo ni al centro, sino ligeramente a la derecha. Claro, detrás del manubrio es donde se forma la vena cava superior. Detrás del manubrio, pero en el borde derecho del manubrio y cerca, digamos, a la articulación, a la primera articulación condromanubrial, digamos, o condroesternal. Entonces ahí es donde se encuentra la formación de la vena cava superior. Entonces, si ahí se forma la vena cava superior, eso quiere decir que la vena brachiocefálica izquierda debe tener un trayecto más largo, ligeramente más largo que la derecha, para que pueda llegar hacia el lado derecho. Entonces la vena brachiocefálica izquierda, por eso es que debe cruzar el mediastino superior en dirección oblicua, más transversal que oblicua, les diré, pero sí, es oblicua, hasta el lado derecho del esternón, formando la vena cava superior. Y aquí está lo que les estoy describiendo, donde se forma la vena cava superior. Se forma posterior a la primera articulación condroesternal y al lado derecho y posterior del manubrio. Esto recuérdense bien, porque en esta ubicación se forma la vena cava superior. Ahí se anastomosan las dos venas brachiocefálicas, a esa altura. Entonces, de repente, si por ahí alguien de repente les pregunta en dónde se forma la vena cava superior, les pueden poner de repente algún juego de alternativas que digan quizás posterior
al ángulo de Luis, o que diga posterior a la articulación condrocostal izquierda, primera condrocostal izquierda, por ejemplo, y otra que les diga posterior a la articulación condrocostal derecha. Entonces ustedes ya contestarían que es posterior a la articulación condrocostal derecha, o no, les acabo de explicar. Entonces esto apréndanselo bien. Ahora vemos también la vena brachiocefálica derecha. Bueno, esta es más directa, desciende directamente hacia el mediastino superior. También se encuentra la vena ácidos, específicamente el callado de la vena ácidos. Recuerden, ácidos o ácidos mayor es lo mismo. El callado de la aorta también se encuentra acá. El callado de la aorta, el inicio y el fin, como les dije, con sus ramas. Arteria brachiocefálica, es la arteria brachiocefálica es del lado derecho, ya lo saben, y la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, en el mediastino superior medio se encuentra el callado de la aorta con estas ramas principales. También encontramos arterias pulmonares, nervio vago izquierdo, ligamento arterioso, nervio recurrente izquierdo, o laringo recurrente izquierdo. Acá he puesto en rojo las arterias pulmonares y el ligamento arterioso, lo ubica Scandarakis en mediastino superior. Esto les digo porque en el Scandarakis dice así, pero cuando ustedes ven dibujos, cuando ustedes disecan y cuando ustedes ven otros libros, estas dos estructuras las ubican justo en el ángulo de Luis, no los ubican en el mediastino superior medio. Por eso acá lo he puesto de rojo, para que ustedes sepan que si es que leen el Scandarakis es el único texto que describe estas dos estructuras por arriba del ángulo de Luis. Y eso en realidad, particularmente, yo no estoy de acuerdo, y creo que la mayoría de colegas que disecamos cadáveres muchos años sabemos que no es así. Y también hay libros en donde no lo describen ahí, sino lo describen en el plano de Luis. Entonces, si es que hay algo así, que está casi como en debate, no le den mucha importancia, solamente sepan dónde está. Ya no le den mucha importancia que haga un examen, porque algo que está en duda y que hay debate no se debería de preguntar nunca. Ahora, este es un dibujo en donde estamos viendo parte del mediastino medio y hacia arriba ya estamos viendo el mediastino superior. Estos son los elementos del mediastino superior. Este es el callado de la aorta, inicio y fin del callado de la aorta. Entonces esto viene a ser el plano de Luis. Los elementos que se encuentran en el mediastino superior, entonces, ¿qué van a ser? El callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico o arteria brachiocefálica, carótida primitiva izquierda o carótida común izquierda, subclavia izquierda. ¿Y qué más encontramos también? Que ya les expliqué, el tronco venoso innominado del lado izquierdo, que es más largo que el del lado derecho, y como es más largo, les dije, debe de cruzar todo el mediastino superior en sentido oblicuo para formar la vena cava superior, con una vena innominada del lado derecho, que es más corta, definitivamente, más corta y un poco más vertical que la del lado izquierdo. Y acá tenemos la vena cava superior que les estaba diciendo. Acá no vemos, por ejemplo, la vena ácidos, no la estamos viendo porque es más posterior. ¿Qué más estamos viendo acá? Por ejemplo, una relación del ángulo de Luis que les dije, que viene a ser que el callado de la aorta cabalga el bronquio izquierdo. Acá lo estamos viendo clarísimo. Acá estamos viendo también el ligamento arterioso. ¿Ven? Porque esta es la arteria pulmonar, del lado izquierdo, callado de la aorta, ligamento arterioso. Muy claro. Entonces, si es que este es el plano de Luis y acá tenemos el ligamento arterioso, entonces, ¿qué quiere decir? Que el ligamento arterioso se encuentra a la altura del plano de Luis, no se encuentra en el mediastino superior, ¿no? Acá lo están viendo ustedes claramente, ¿no? Pero no sé por qué Scandarakis pone así, pero bueno, en fin, eso es lo que les puedo comentar. El ligamento arterioso está más abajo, está a esa altura del mismo plano. Ahora, esto es para que se les grabe más la formación de la vena cava superior. Entonces, acá tenemos nuevamente la vena brachiocefálica del lado izquierdo, tronco venoso innominado, que es más largo, discurre, miren por dónde está pasando superior a la articulación, digamos, de la clavícula con el esternón superior, de ahí entra un poco hacia el mediastino superior, y luego se va a anastomosar con la vena o tronco venoso innominado del lado derecho. Miren en dónde se está formando la vena cava superior. ¿Ven? Al borde derecho y posterior del manubrio del esternón, y también por detrás de la primera articulación fondo-esternal. Aquí está clarísimo dónde se forma la vena cava superior. Y vamos a ver si se notará por acá la vena ácidos. No. Esta es la vena, sí, aquí está. Vena ácidos mayor, miren. Esta es la vena ácidos mayor, y aquí está el callado de la vena ácidos mayor, que está drenando en la vena cava superior. Entonces, esta parte del drenaje de la vena ácidos es contenido del mediastino superior y medio también.
Pero si es que hablamos del ángulo de Lewis, en el ángulo de Lewis se encuentra el callado, es decir, el callado desde acá. Este es el ángulo de Lewis, acá se encuentra el callado. Pero el drenaje se encuentra en el mediastino superior. Esto es para que ustedes más o menos vean un poco. Esta es la vena ácidos menores, esta de acá, que drena el ácidos mayor. Esta es la vena ácidos accesoria, que drena el ácidos mayor también. Lo van a ver en su momento. Mediastino superior y posterior, ¿no? Nos vamos a la parte posterior del mediastino superior y ahí estamos viendo los nervios frénicos derecho e izquierdo. Vemos los nervios frénicos, que los nervios frénicos van a llegar, van a pasar también no solamente por el mediastino superior y posterior, luego van a pasar laterales al mediastino medio y van a llegar al músculo diafragma, a los lados del tendón central. Ustedes busquen en los diafragmas que tienen en sus cadáveres, tendón central y justo a los lados, frénico derecho, frénico izquierdo. Si no está es porque se lo han volado, ¿ya? Pero es difícil volarse un frénico, les diré. En mi cadáver no hay ninguno, yo no lo toqué, así vino. Ya estaba disecado el tórax al menos de esa parte, ¿ya? Pero si es que es un cadáver nuevo, como decimos así, piticlín, invicto, 0 kilómetros, no tienen por qué no estar el frénico, debe estar. Y ahora tenemos los nervios vagos también, derecho e izquierdo. Esófago. Ustedes ven el esófago y van a tener al lado derecho del esófago un vago, al lado izquierdo otro vago. Pegados al esófago están. Y luego estos nervios vagos van a bajar y cuando llegan, digamos, cerca al límite cerca al hiato esofágico, se van a formar plexos esofágicos, un plexo esofágico anterior y un plexo esofágico posterior. Y esos dos plexos esofágicos van a dar origen a los nervios vagos anterior y posterior, que en el abdomen ya se llama anterior y posterior, ya no se llama derecho e izquierdo. Erróneamente se dice que el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. Eso lo van a leer en libros de anatomía antiguos, ¿no? Y quizás algún docente lo dice, no lo sé. Pero eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque no existe ese giro, que algunos creen que biológicamente, que gira el tubo digestivo y no sé qué cosas que Paz Castillo les ha enseñado. Ya bueno, con Paz Castillo coman su parrillado, su cevichada en su momento. Le mandan mis saludos, por favor, maestro Paz. No, eso no sucede acá. Acá no porque gira el tubo digestivo van a girar los vagos. Se forman plexos anterior y posterior. Ya, no hablo más de Paz, soy un maestro, mi respeto. Solamente les estoy haciendo acordar para que se rían, porque sigue hablando más de los arequipeños, Paz. Sí, ¿no? Lo máximo. Bueno, mis respetos al maestro Paz. Y luego tenemos, también se encuentra la tráquea, el esófago, obviamente, porque les hablé de los vagos derecho e izquierdo, y la cadena simpática. La cadena simpática, recuerdan que hay cadena simpática cervical. Esa misma cadena simpática llega al tórax. Esa misma cadena simpática va a estar en la región lumbar y sacra, y la van a ver a lo largo de los capítulos que faltan. Y entonces esta cadena simpática tiene una parte en el mediastino superior y posterior. Ahora vamos a ver un poco del esófago torácico, que es el contenido que les estaba diciendo. Recordemos, esto ya lo saben ustedes, que no tiene serosa ni meso. Meso ya sabrán qué es, se lo voy a decir en otro momento, ahorita no viene al caso. El tercio superior es 95% estriado, 5% liso. Ustedes ya lo saben por esto, lo voy a pasar. La inervación es simpática, y la inervación simpática, que obviamente es por la cadena simpática, contrae los esfínteres esofágicos, y la parasimpática es obviamente del nervio vago, y que es la principal inervación sobre todo. Ahora, sobre las relaciones, las primeras relaciones que debemos ver del esófago es en la parte cervical. Y hacia arriba del esófago cervical, hacia el esófago cervical tenemos la fascia prevertebral de los músculos prevertebrales, el espacio retroesofágico, los cuerpos vertebrales en la columna. Hacia el lado derecho tenemos el laringeo recurrente, cadena simpática también en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos la vaina carotídea del lado izquierdo, el tronco simpático del lado izquierdo. Y hacia abajo tenemos, ya llegando cerca hacia el abdomen, peritoneo, que tiene una pequeña parte en el retroperitoneo, lóbulo izquierdo del hígado, nervio vago izquierdo, bueno, que es lo que son las relaciones en general del esófago hacia arriba y hacia la parte más inferior. Ahora, sobre las constricciones esofágicas, esto también se va a hablar un poco en otros capítulos, en otras clases. Tenemos primero una constricción cervical, y esta constricción cervical se encuentra a 15 centímetros de los incisivos y a 18 centímetros de la nariz.
Entonces, esto me dirán, ¿para qué me sirve esta distancia? ¿Estás loco? ¿Qué me importa? No, sí. Eso sirve para algo porque cuando uno habla, digamos, de las distancias que existen desde la nariz o desde la boca hacia una zona del esófago, debemos tener presente eso siempre porque es un reparo anatómico importante. A veces, ¿qué es lo que a veces preguntan? No sé si pregunten este año, no lo sé, o han preguntado años anteriores, o de repente les vaya a venir en un examen X más adelante, no lo sé. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuánto debe medir una sonda nasogástrica hasta una sonda? ¿Cuánto debe medir como mínimo una sonda nasogástrica? Esa es la pregunta que me hacen. Entonces uno dice, este está loco, la sonda nasogástrica, ¿cuánto debe medir? Y alguien me dice, no, eso es anatomía. ¿Qué no te enseñaron? ¿Quién te enseñó anatomía? ¿Quién te enseñó abdomen? Era, y ese pata no sabe nada, ¿no? Así les van a decir seguro. Lo peor es que ni me conoce, seguro que está bajando. Pero así hablan todos. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Eso se sabe por anatomía cuánto es lo que mide. Puede medir hasta 41 centímetros, ¿no? Entonces, pero eso se sabe por anatomía y también por promedios de estatura. Porque este promedio que estamos viendo acá es de una persona que mide entre 1,68 m y 1,70 m de estatura. Cuando son más bajitos, es menos la medida. Entonces, eso es para la constricción cervical. También una constricción broncoaórtica. Y hacia la constricción broncoaórtica, la medida desde los incisivos es de 25 centímetros y desde la nariz 28. Y la constricción diafragmática, que es lo que les estoy preguntando, que es desde los incisivos 41 y desde la nariz 44. Pero esto es como máximo. Hay textos que les ponen solo 43, no 44 mucho, hay otros que solo les ponen 41. Entonces ahí ustedes tienen que ver las alternativas si les viene alguna pregunta así. Si es que ustedes responden entre 41 y 44, les van a decir que está bien. Claro, si es que saben la respuesta que les está preguntando también, porque hay gente malograda que les pregunta y ni saben cuánto es. Y cuando le responden bien, les dicen, no, está mal, revisa. Y ustedes ven que luego está bien. Entonces, estas son las medidas, ¿no? Esto se va a volver a repasar cuando se haga el esófago abdominal. Ahora, en una vista lateral del esófago, encontramos, esta es la parte de la aorta descendente, este nivel de la aorta descendente acá, ¿ven? La aorta descendente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros apreciamos en esta vista? En esta vista lo que estamos viendo es el callado de la aorta, claramente, y cómo también hace la constricción broncoaórtica a este nivel. Ahora, sobre las relaciones del esófago, vamos a ver ya las relaciones que se encuentran ya no en el esófago cervical, sino en el mediastino superior. Hacia arriba está en relación al conducto torácico, columna vertebral, troncos simpáticos a la derecha con la cúpula pleural derecha, nervio vago derecho y tronco arterial brachiocefálico. Las relaciones que mostré hace un momento es del esófago cervical, y ahora para que se ubiquen mejor, esto es lo que más nos interesa ahora, las relaciones del esófago torácico y mediastino superior. En el lado izquierdo está en relación a la cúpula pleural izquierda, al arco del conducto torácico, carótida común. Todo lo que están viendo acá y hacia abajo es la tráquea y su bifurcación. Esta es una vista posterior, donde igual también vean todas estas estructuras: constrictor inferior de la faringe, la glándula tiroides, la subclavín izquierda, la vena y la arteria, la aorta torácica y las ramas colaterales. Esta es parte ya, digamos, del pericardio. Esto es para ver un poco lo que es la irrigación. Y la irrigación está dada en el tercio superior por la arteria tiroidea inferior, tercio medio por la aorta y tercio inferior por la arteria gástrica izquierda. Esta es la irrigación del esófago. Esto que están viendo acá, nunca he visto que haya venido en un examen de acá, sinceramente, porque es muy fácil. Esto he visto que ha venido en exámenes de residentado, exámenes de internado de salud, ya ha venido esto es muy sencillo, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de tiroidea inferior, aorta, gástrica izquierda? Es un facilito, irrigación del esófago. Y sobre, digamos, el drenaje venoso es lo mismo, ¿no? O casi lo mismo: tercio superior, vena tiroidea inferior, tercio medio sistemásicos y tercio inferior, vena gástrica izquierda. Sobre el drenaje linfático, tenemos que en la parte cervical son linfonodos cervicales, urales profundos y paratraqueales, y en la parte torácica son linfonodos mediastínicos. Y ahí están los nombres de los linfonodos mediastínicos. En el esófago abdominal son linfonodos abdominales. Y eso ya se va a ver en su momento. Ahora vamos a ver cómo es la inervación en general de esta primera parte. Esta es la cadena simpática dorsal, en donde ubicamos primero el ganglio estrellado, que seguramente lo recuerdan del cuello, que se formaba por el último ganglio cervical y el primer torácico, a veces los dos primeros torácicos, pero por lo general es el último cervical y el primer torácico, ganglio estrellado. Y luego, esto es esquemático obviamente, porque no se ve así, ¿no? Y acá tenemos los siguientes ganglios que vienen del segundo, tercer y cuarto ganglio,
de la cadena simpática y que estos van a formar el plexo pulmonar posterior. En verdad, la irrigación de la parte superior del esófago lo da este plexo pulmonar posterior, pero es la inervación del esófago que se encuentra en el mediastino superior. ¿Ya? Precisamente es eso. El mediastino que se encuentra, perdón, el esófago que se encuentra en el mediastino superior está inervado por el plexo pulmonar posterior. Ya no les ponen a veces en alternativa plexo esofágico, no, eso no va a inervar esto, no inerva. El plexo esofágico se forma para para que se originen los nervios vagos anterior y posterior, pero no tiene relación con eso. Ahora, esto de acá lo van a ver cuando hagan mediastino posterior, igual se los pongo, que los ganglios entre el quinto al noveno van a formar el nervio esplácnico mayor, solamente para que lo tengan presente, y este nervio esplácnico mayor diga ganglio celíaco o semilunar. Los ganglios 10 y 11 van a dar el nervio esplácnico inferior, y este va a llegar al ganglio aórtico renal, y el ganglio 12 va a dar al nervio esplácnico inferior, o esplácnico imo, también se llama, esplácnico inferior, esplácnico imo, que va a llegar al plexo renal, exactamente al ganglio renal del plexo renal, es al que va a llegar. ¿Ya? Entonces, esto es para que lo tengan presente, porque lo van a volver a hacer cuando hagan mediastino posterior. Ahora, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? Esta primera parte. Plexo pulmonar posterior es el que va a dar la inervación simpática al esófago en la zona del mediastino superior. ¿Cuántos son comunicantes? Lo van a ver cuando hagan mediastino posterior, comunicante gris y comunicante blanco. Ahora, este es un corte transversal del mediastino, en donde, bueno, aquí estamos viendo obviamente esta parte del timo, retroesternal siempre. Esta es la zona central, en donde estamos encontrando hacia adelante la aorta, la tráquea hacia atrás, el esófago. Ven, acá tenemos la vena cava superior. Es un corte justo, exactamente en el mediastino superior, para que vean todas las estructuras que se encuentran en el nervio frénico, la vena ácido, nervio vago, los dos vagos, ven, y el conducto torácico hacia la parte más posterior. Bien. Ahora vamos a ver el mediastino inferior y anterior. Esta es la última parte de la clase, para que no se duerman. Se encuentra situado entre la cuarta esternebra por delante y el pericardio por detrás. Se comunica con el espacio pretraquial del cuello. El contenido es lo que estamos viendo acá, restos del timo, porque no todo el timo se encuentra en el mediastino superior, también parte del timo se encuentra acá. El tejido graso, también ligamentos esternopericárdicos, que vamos a ver que hay superior e inferior. También estamos viendo ganglios linfáticos y vasos linfáticos. En verdad, lo que vienen a ser los ganglios y vasos linfáticos hay en todo sitio, ¿no? Es difícil que no se encuentren linfáticos en alguna parte del cuerpo. Músculo triangular del esternón, transverso del tórax, y la arteria mamaria interna. Bien, entonces todo esto es el contenido. La mayoría se ve en la disección. A ver, ¿qué van a ver ustedes en su cadáver? Bueno, grasa van a ver, ligamentos esternopericárdicos, lo dudo, salvo que tengan un cadáver 0 kilómetros, si no, no lo van a ver. Y solo lo ven un ratito, cuando el profesor empieza a disecar. Y eso si es que el profesor se los quiere mostrar. De repente no se los quiere mostrar y no lo ve. A veces da ganas de no mostrarles cosas del día. Músculo triangular del esternón siempre se ve, y la mamaria interna siempre se ve. Sobre los ligamentos pericárdicos, nos vamos a centrar en los esternoperikárdicos, porque estos de acá no me corresponden a mí explicar. Los vertebropericárdicos, eso lo harán en mediastino posterior. Estos son los esternoperikárdicos, que son dos, superior y otro inferior, y los penopericárdicos, que también no me corresponde explicar por ahora. Y acá estamos viendo el ligamento esternopericardico superior e inferior. Bueno, acá se ven, son muy notorios, ¿no? Dirán, pero ¿cómo no lo voy a ver? No, es que ese es el dibujo. Es el dibujo, pero en verdad son muy laxos, ¿no?, en la disección. Ya, para verlos hay que tener cuidado de no levantar muy rápido el esternón, porque rápidamente son muy laxos, rápidamente se rompen. Ahora, este es el músculo triangular del esternón, que se encuentra en la cara profunda del cuerpo y del proceso cifoideo. Inserción, digamos, sinceramente paramediano, no exactamente en la línea media. Y la dirección de las fibras es hacia arriba y afuera, y terminan del tercer al sexto cartílago costal, tal y como lo están viendo.
Es ese triangular del esternón o transverso del tórax. Ahora, esto es ya para ver, digamos, este es el callado de la aorta, aorta descendente o torácica, tronco arterial brachiocefálico, que se va a dividir, digamos, en carótida primitiva derecha y la subclavia derecha, y la carótida izquierda y la subclavia izquierda que salen por separado. Y vamos a ver acá, esta es la arteria mamaria interna que se origina de la subclavia, arteria mamaria interna, que desciende y termina en la arteria musculofrénica, que es la última rama que se lateraliza, musculofrénica, ahorita vamos a poner los nombres, musculofrénica, y también va a dar la arteria epigástrica superior, que es esta otra, arteria epigástrica superior, la arteria epigástrica superior. Esta epigástrica superior luego se va a anastomosar con la arteria epigástrica inferior, eso se va a ver en abdomen, por detrás del estuche de los rectos. Lo vamos a hablar en su momento. Bien, entonces tengan presente, estas son las ramas terminales de la mamaria interna. Creo que ya acabó. Si no hay preguntas, alguien quiere preguntar algo, nunca preguntan nada, vayan a su práctica nomás. Gracias.